En el año 62 después de Cristo, Séneca tomó una decisión que cambiaría la historia de la filosofía. Tenía entonces alrededor de 65 años. Había pasado décadas en los círculos más poderosos de Roma, como tutor del emperador Nerón, como consejero político, como uno de los abogados más brillantes de su tiempo. Y en ese momento, cuando la mayoría de los hombres de su posición habrían intentado mantener su influencia hasta el final, Séneca eligió retirarse, no completamente y no sin conflicto, pero eligió dedicar los años que le quedaban a lo que siempre había considerado lo más importante, y a lo que el poder y la política le habían impedido hacer con la profundidad que merecía: pensar, escribir y enseñar. El resultado de esa decisión son las cartas a Lucilio, 124 cartas dirigidas a su amigo Lucidio, un funcionario romano de rango medio que le había pedido que lo guiara en su camino filosófico. Séneca sabía que Nerón lo mataría eventualmente. Lo sabía con la misma certeza con que sabía que el sol saldría al día siguiente. Y esa certeza le daba a sus cartas una urgencia y una honestidad que ningún otro texto filosófico de la antigüedad tiene en la misma medida. Estaba escribiendo como alguien que sabe que el tiempo se acaba y que no puede permitirse el lujo de decir nada que no sea exactamente lo que piensa. Hoy vamos a explorar las 5 cartas más importantes de esa colección. ¿Por qué cada una sigue siendo tan relevante hoy como lo era hace 2000 años? ¿Y qué pueden enseñarte sobre cómo vivir bien en el tiempo que tienes disponible? Antes de explorar las cartas, necesitas entender algo sobre su forma que cambia completamente la manera en que las lees. Las cartas a Lucilio no son tratados filosóficos sistemáticos, son conversaciones. Séneca escribe como habla, con digresiones, con ejemplos tomados de la vida cotidiana, con una mezcla de argumentación rigurosa y de confesión personal, que es completamente inusual en la filosofía antigua. En una misma carta puede pasar de analizar un pasaje de Epicuro a describir su propia ansiedad ante la vejez, de citar a los estoicos más técnicos a hablar de lo que observó esa mañana en el puerto de Ostia. Esa variedad no es desorden, es el reflejo de una mente filosófica que nunca separa el pensamiento abstracto de la experiencia vivida. Entiende que la filosofía que no puede aplicarse en el desayuno no sirve para nada. Y eso hace que las cartas sean mucho más accesibles y mucho más útiles para la mayoría de los lectores que cualquier otro texto filosófico de la época. La primera carta que quiero explorar es la carta 1, que es quizás la más citada de toda la colección y también la que más personas han encontrado transformadora en su primer encuentro con Séneca. Comienza así: así lo haré, Lucilio mío, me aprovecharé de cada hora. Así lo haré. Ten esto muy presente, que algunas horas nos son arrebatadas, otras nos son sustraídas, otras se nos escurren entre los dedos. Sin embargo, la pérdida más vergonzosa es la que se produce por descuido. La carta 1 es esencialmente una variación y una profundización del argumento sobre la brevedad de la vida, pero con una urgencia personal que ese ensayo no tiene en la misma medida, porque aquí Séneca no está describiendo un principio abstracto, sino describiendo su propia vida en ese momento. Lo que hace especial esta carta no es solo el argumento sobre el tiempo, sino la instrucción práctica que la cierra. Recoge el tiempo y consérvalo. No hay mayor evidencia de la madurez filosófica de Séneca que el hecho de que la primera carta de una colección de 124 comience no con una definición de la filosofía, sino con una instrucción sobre lo único que nunca puede recuperarse. La segunda carta es la carta 7, que trata sobre la influencia de las multitudes y que tiene una vigencia en la era de las redes sociales, que Séneca no podía haber anticipado, pero que habría reconocido perfectamente. Séneca le escribe a Lucilio sobre su experiencia de ir a los espectáculos gladiatorios en el anfiteatro,
y regresar a casa sintiéndose más codicioso, más cruel, más ambicioso y más sensual que cuando había entrado. No porque los espectáculos fueran especialmente extremos ese día, sino porque la energía colectiva de la multitud tiene una capacidad de arrastrar el carácter hacia sus versiones más bajas, que opera de manera casi invisible. Su conclusión es una de las más radicales y más contraculturales de toda la filosofía estoica. Aléjate de la multitud, aléjate de los pocos, aléjate incluso de uno. No hay nadie con quien puedas asociarte sin riesgo para tu carácter. Lo que Séneca está describiendo no es el aislamiento social como ideal, sino la necesidad de ser extraordinariamente selectivo con a quien permites que influya en tu forma de pensar, de sentir y de valorar. La multitud, ya sea física en el anfiteatro o virtual en las redes sociales, tiende a bajar el nivel de lo que consideras aceptable, porque en grupo las personas se comportan de maneras que ninguna de ellas elegiría individualmente. Y esa presión hacia abajo es tanto más peligrosa cuanto más invisible es. La tercera carta es la carta 47 sobre la esclavitud, y es quizás la más sorprendente de toda la colección, porque en ella Séneca desarrolla un argumento sobre la dignidad humana que era radicalmente progresista para su época y que en algunos aspectos lo sigue siendo para la nuestra. Séneca le escribe a Lucilio que sus esclavos son personas como él, que deben ser tratados con respeto y humanidad, que la diferencia entre un esclavo y un hombre libre es accidental y no esencial. Recuerda que el que llamas tu esclavo nació del mismo útero, respira el mismo aire, vive y muere igual que tú. Puedes verlo como hombre libre, él puede verte a ti como esclavo. Esta carta es extraordinaria por múltiples razones. La primera es que viene de uno de los hombres más ricos de Roma, que tenía cientos de esclavos, y que sin embargo desarrolla filosóficamente un argumento que subvierte completamente la justificación cultural de la esclavitud. No llega a pedir la abolición, que habría sido políticamente imposible en su contexto, pero siembra una idea que tardaría siglos en producir sus consecuencias políticas completas. La segunda razón es que el argumento de Séneca no es moral en sentido abstracto, sino estoico en sentido preciso. La esclavitud exterior no determina la libertad interior, y la libertad exterior no garantiza la libertad interior. Hay esclavos más libres que sus amos, y amos más esclavos que sus esclavos. La condición social no dice nada sobre la condición filosófica. La cuarta carta es la carta 77, sobre la muerte y sobre la pregunta de cuándo una vida ha sido suficientemente larga. Séneca escribe esta carta en el contexto de reflexionar sobre personas que conoce que han muerto jóvenes y sobre su propia aproximación a la muerte. Su argumento central es que la longitud de una vida no determina su valor. Una vida corta pero bien vivida es más plena que una vida larga pero desperdiciada. Y la pregunta que una persona debería hacerse no es cuánto tiempo le queda, sino si el tiempo que ha tenido ha sido bien usado. Esta carta tiene una relevancia especial, porque sabemos que cuando Séneca la escribía, ya sabía que Nerón lo vigilaba y que su muerte era probable. No es una reflexión académica sobre la mortalidad, es la reflexión de un hombre que está preparándose concretamente para su propia muerte, que intenta asegurarse de que cuando llegue ese momento pueda decir con honestidad que vivió como quería vivir. La quinta y última carta que quiero explorar es la carta 88, sobre la educación y sobre la distinción entre los estudios liberales y la filosofía. Séneca hace una afirmación que en el contexto académico actual sigue siendo provocadora. Los estudios liberales no hacen a un hombre bueno. Solo la filosofía hace eso. Lo que Séneca está argumentando no es que la educación sea inútil,
sino que existe una diferencia fundamental entre el conocimiento que te hace más competente y el conocimiento que te hace mejor. Puedes aprender matemáticas, retórica, música, astronomía y ser más capaz en todas esas áreas sin haberte acercado 1 milímetro a la sabiduría que hace que una vida sea genuinamente buena. La filosofía, para Séneca, es el único tipo de conocimiento cuyo objetivo es directamente la mejora del carácter y de la vida. Y eso la pone en una categoría completamente diferente de todo lo demás que puede aprenderse. Estas 5 cartas son solo una muestra de lo que las cartas a Lucilio contienen. Pero cada una de ellas, leída con atención, revela algo que es difícil de encontrar en otro lugar. La voz de un hombre extraordinariamente inteligente que está procesando en tiempo real las preguntas más importantes de la existencia humana, sabiendo que el tiempo se acaba y que no puede permitirse el lujo de no ser honesto. Eso es lo que hace que las cartas sean diferentes de casi cualquier otro texto filosófico que puedas leer. No te dan respuestas acabadas. Te muestran el proceso de alguien que busca honestamente. Y ese proceso, 2000 años después, sigue siendo la mejor compañía disponible para quien intenta hacer lo mismo. Si este video te aportó algo, suscríbete a este canal porque cada día vamos a explorar juntos las ideas más transformadoras de la filosofía estoica. Mañana vamos a hablar de uno de los ejercicios más poderosos que Séneca propone en estas mismas cartas. Un ejercicio sobre la pérdida y el destino que puede cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que tienes y lo que podría perderse. No te lo pierdas. Soy Código Estoico y esto es solo el comienzo.